El tratamiento no farmacológico, ¿qué es lo que van a hacer? Si dice, como su nombre dice, ¿no ven? No farmacológico. Entonces, si el paciente es obeso, ¿qué le van a decir? Que haga dieta y ejercicios y que baje de peso. Por cada 10 kilos, escuchen bien, por cada 10 kilos que baje de peso, va a bajar como 10 milímetros de mercurio. Entonces, pues, vean la importancia que es la dieta para el paciente hipertenso. 2, si el paciente es fumador, obviamente, pues le dirán que deje de fumar. ¿Por qué? Porque, pues, la triada de diabetes, hipertensión y tabaco va a condicionar de que el paciente tenga infarto de miocardio o infarto cerebral. Entonces, vean la importancia. El cigarro es malo para la salud. 3, si el paciente consume mucha bebida alcohólica, pues también le dirán que deje de tomar. Si el paciente es sedentario, comentarán pues que tiene que hacer ejercicio físico para que tenga un mejor rendimiento, pues y tonifique, como decimos, el corazón. Todo esto, obviamente, tiene que hacer para hacer un cambio de estilo de vida y cambio de estilo de dieta, ¿verdad? Si no hay un cambio en el estilo de vida, pues no vas a modificar ninguno de estos factores que son modificables. Ya posteriormente ustedes darán, pues ya, una vez que ha hecho tratamiento no farmacológico, iniciarán ustedes conjuntamente pues tratamiento farmacológico. ¿Ya? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda? Creo que no, doctor. ¿No? No. Cuando vemos nosotros hipertensión arterial, para hacerles un recuerdo del tema que hemos visto ayer, de todas las complicaciones que puede llegar a tener el paciente con hipertensión arterial. Vale decir, ¿por qué nosotros tratamos el paciente hipertenso? No es para bajarle tan solo la presión arterial, sino para evitar la formación de placas de ateroma. El documento, una microempresa debe inmovilizar 10. Y tienen ustedes conocimiento de que la hipertensión arterial va a afectar a los órganos blancos, ¿verdad? El cerebro, ¿qué es lo que les va a condicionar? ACV de tipo hemorrágico, 1, encefalopatía hipertensiva. A nivel de los ojos van a tener ustedes retinopatía hipertensiva o pueden tener desprendimiento de retina o hemorragias retinianas. A nivel del corazón, la hipertensión que puede condicionar infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca y la arritmia que siempre les comento que es la más frecuente, es la fibrilación auricular. Si tienen un paciente ustedes con hipertensión arterial y fibrilación auricular, entonces traducen que la etiología es la hipertensión arterial que le ha conducido a que tenga fibrilación. Y el último órgano que va a sufrir va a ser el riñón. Entonces va a tener insuficiencia renal aguda. Y obviamente si no se controla va a tener insuficiencia renal crónica secundaria a la hipertensión arterial. ¿Ya? ¿Cuántos ya han terminado clases? Perdón. ¿Terminaron clases? Sí, doctor. Ya, entonces empezamos. Buenas noches. Continuando el tema, van a tener ahora el tratamiento no farmacológico y farmacológico de la hipertensión arterial. El no farmacológico, lo que comentábamos, si es obeso, pues le dirán que tiene que disminuir de peso. Si fuma, pues que no fume.
si consume alcohol, que disminuya o deje de tomar. Y si es sedentario, pues tendrá que realizar actividad física, deporte. Y el consumo de sal, ¿ya? Normal es más de 3 gramos por día. Cuando ustedes tienen el diagnóstico de hipertensión arterial, siempre, para todo diagnóstico, tienen que tener ustedes un objetivo para el tratamiento que vayan a establecer. En relación a la hipertensión arterial, ¿cuál es el objetivo del tratamiento farmacológico? Va a ser, 1, prevenir secuelas vasculares a largo plazo, lo que tanto comentamos, evitar, o sea, la formación de placas de ateroma. 2, prevenir trastornos hemodinámicos, insuficiencia cardíaca. Comentábamos el día de ayer que los pacientes que tienen crisis hipertensiva, el paciente puede debutar con edema agudo de pulmón, infarto y arritmias. Es a eso lo que llegamos acá con prevención de trastornos hemodinámicos. Normalmente lo que tenemos que hacer es que la presión esté menos de 140/90 o menos de 160/90 cuando hablamos nosotros de hipertensión arterial sistólica del adulto. Si se fijan acá en el cursor, el tratamiento no es urgente, con excepción de los pacientes que tienen crisis hipertensiva, ¿ya? Si el paciente tiene una presión de 140/90, como decimos, el tratamiento no es urgente, porque lo que van a hacer es una disminución en forma progresiva y gradual de la presión arterial. El tratamiento va a ser combinado e indefinido. De ahí es que ustedes, cuando tengan el paciente, no es que una sola toma, ustedes pueden hacer el diagnóstico y catalogarlo ya como hipertenso. Ahora con las nuevas tecnologías del mapa, ustedes ya pueden hacer el diagnóstico si el paciente es o no hipertenso. Vean, en la diapositiva está todo el arsenal de medicamentos que contamos para el control de la hipertensión arterial. Vean toda la gama de medicación farmacológica, desde los diuréticos de asa, ahorradores de potasio, inhibidores adrenérgicos periféricos, beta receptores, los IECA, los ARA, bloqueantes de los canales de calcio. Todo esto vamos a ir viendo, pero si ustedes ven con qué arsenal de medicamentos cuentan, en la cual ustedes pueden dar un tratamiento selectivo a cada paciente. Entonces empezamos. ¿Cuáles son los medicamentos que cuentan ustedes para el tratamiento de hipertensión arterial? Siempre vamos a empezar ¿con qué? Con diuréticos, simpático-plégicos, vasodilatadores directos, inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, los ARA y los calcio antagonistas. Para empezar, tenemos acá nosotros los diuréticos. Y haciendo un recuerdo de la farmacología que tienen ustedes, los diuréticos se dividen en 3 grupos. Los grupos de tiazidas, ahorradores de potasio y los que actúan a nivel de asa. ¿Cuál es el efecto de los diuréticos en el paciente que tiene hipertensión? ¿Cuál es su efecto? ¿Qué va a condicionar? Va a disminuir el volumen plasmático. 1. Va a disminuir la resistencia periféricas. Si bien recuerdan cuando comentábamos cuáles son los parámetros de la presión arterial y decíamos la presión arterial está dada por las resistencias vasculares periféricas por el gasto cardíaco. Y entonces, si ustedes están viendo ya desde la primera
primer tratamiento relacionado con los diuréticos, están viendo que el objetivo es disminuir las resistencias vasculares periféricas. Existen dos diuréticos, que es la indapamida y la amilorida, que además de tener efecto diurético, tiene efecto vasodilatador. Y por último, de los efectos de los diuréticos va a ser que inhiben la retención de sodio por la combinación de los pacientes que toman drogas simpático-plégicas o vasodilatadores. ¿Qué quiere decir? Casi la mayoría de todos estos medicamentos van a retener sodio, y al retener sodio van a acumular líquidos y que van a tener el paciente edema. Entonces tendrán que hacer el tratamiento combinado. Entonces vean acá en los diuréticos, vean las características, que lo más importante es disminuir las resistencias vasculares periféricas, y siempre los diuréticos van a ir casi acompañados de todos los medicamentos vasodilatadores, calcio antagonistas y demás. ¿Cuáles de los medicamentos nosotros contamos en el mercado? Tienen ustedes acá la hidroclorotiazida, ¿ya? Hidroclorotiazida. Y viene de 25, 50 y de 100 miligramos. Y ustedes tienen acá la dosis, que pueden iniciar siempre dosis bajas y pueden llegar hasta 100 miligramos por día. El que tenemos nosotros es la hidroclorotiazida. Y lo que les voy a pedir es que se aprendan un medicamento con el cual ustedes sepan la dosis, la vía de administración, los efectos colaterales y las contraindicaciones. Cuando les dan ustedes diuréticos del grupo de las tiazidas, todo medicamento, como saben, tiene efectos colaterales o efectos secundarios. Cuando le dan hidroclorotiazida, diurético tiazídico como la hidroclorotiazida, ¿qué es lo que va a presentar? Alcalosis metabólica, hipocalemia, hiponatremia, hipomagnesemia, hiperglicemia, hiperlipoproteinemia. Y el paciente que les va a comentar que tiene astenia, fatiga, calambres, impotencia y alergias. Entonces, vean todos los efectos colaterales que van a condicionar los diuréticos tiazídicos. Ahora bien, tienen contraindicaciones. Como cualquier medicamento, también los diuréticos tiazídicos tienen contraindicaciones. ¿Cuándo no van a dar los tiazidas a un paciente? Cuando tiene alergia, obviamente, cuando tienen alergia inclusive a la aspirina, obviamente, pues no le van a dar la aspirina, ¿verdad? Entonces, si hay alergia a las tiazidas, obviamente pues no le van a dar. Pacientes que tienen cirrosis hepática está contraindicado. Y pacientes que tienen insuficiencia renal con el clearance de creatinina menos del 30% en relación a los tiazidas. Y los pacientes que tienen diagnóstico de insuficiencia cardíaca y toman o están con tratamiento de digital, ¿ya? Como condición de hipocalemia, el paciente, entonces, cuidado con la digital, porque puede condicionar por el efecto plasmotrópico positivo, excitabilidad de la célula y conllevar a que tenga ¿qué? Extrasístoles ventriculares, bigeminismos, taquicardia ventricular, y pues el paciente puede fallecer por arritmias. Entonces, mucho cuidado, pacientes que toman digital y que tienen los diuréticos. Ahora bien, hay análogos a las tiazidas. Tienen ustedes la clortalidona, metolazona y la indapamina. Este medicamento, el de acá, es vasodilatador. Entonces vean, cuando les pregunte cuáles son los dos diuréticos que además de ser diuréticos son vasodilatadores, entonces tienen la amilorida y la indapamida.
El nombre comercial que hay acá es el Cofaretic, y el Cofaretic tiene amilorida e hidroclorotiazida, ¿ya? Viene combinado. Dentro de los diuréticos de ASA, ¿cuál es el que ustedes conocen? El más frecuente es la furosemida. Y pues pueden dar ustedes 40-80 miligramos 2 veces al día o 1 miligramo kilogramo peso. Y tienen también la torsemida. El que más utilizamos nosotros es la furosemida. ¿Cuándo van a utilizar ustedes el diurético de ASA? Cuando el paciente tenga crisis hipertensiva, entonces, ¿cuál es el diurético ideal? La furosemida. 2, en hipertensión y en estados comatosos, cuando tenga el paciente, pues, edemas. Y acá vean ya ustedes cómo pueden hacer el cambio de diurético. Si el paciente tiene enfermedad renal crónica con clearance menos de 30 ml por minuto, tiene entonces alternativa de poder utilizar diuréticos de ASA. Entonces pueden. Y el otro es que los diuréticos de ASA van a ser utilizados con otros medicamentos que van a retener sodio y agua. Van a ser tratamiento combinado. Por decir un ejemplo, amlodipino, que como bloqueante de los canales de calcio, que va a producir edema por retención de sodio y agua, entonces pueden combinar con hidroclorotiazida, pueden combinar con furosemida. ¿Cuáles son los efectos colaterales de los diuréticos de ASA? Similar al anterior como de los tiazídicos. Entonces, va a presentar alcalosis metabólica, hipomagnesemia, deshidratación, ototoxicidad, alergias e hipocalemia. A veces nosotros utilizamos largo tiempo la furosemida y a veces nos olvidamos de la ototoxicidad en los pacientes, en los abuelitos, ¿ya? Entonces van a tener mucho cuidado. Entonces ustedes, viendo los efectos colaterales y el tiempo de uso, puede ser de que diga, doctor, mire, de hace un año que me está dando usted furosemida y estoy perdiendo la audición. Y no vayan a pensar que es por la edad, sino ustedes relacionan y van a hacer un recordatorio. Es la disminución de la agudeza auditiva, es por la furosemida. ¿Ya? Entonces, por eso les digo, esta charla es tan importante que esto se los voy a dar a ustedes y vayan viendo, solamente es un repaso de farmacología, pero la utilidad que vamos a hacer no solamente va a ser para la hipertensión arterial, ¿ya? Posteriormente les voy a ir comentando los medicamentos que les voy a dar, el uso en las diferentes patologías. Por último, tenemos los diuréticos ahorradores de potasio. ¿Cuáles son? La espironolactona, que puede dar 25, 1 a 4 veces al día. Tiene la amilorida, que es otro diurético. Doctor, ahora ya tenemos indapamina y la amilorida. Y el triamtereno, que van a ser ahorradores de potasio. Obviamente estos medicamentos no van a darle cuando tenga el paciente insuficiencia renal, puesto que va a incrementar el potasio. Mucho ojo, ¿ya? Y luego usted con hipercalemia y posteriormente haga arritmias. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Entonces, el paciente va a presentar acidosis, hipercloremia, hiperpotasemia y ginecomastia, ¿ya? Entonces, van a tener cuidado en los varones, porque a veces llegan a tener ginecomastia y están ahí un poco preocupados. Ahora bien, cuando les dan ustedes el tratamiento con triamtereno asociado a cualquier AINE, en el caso a la indometacina, la combinación puede conducir a insuficiencia renal irreversible. Entonces, mucho cuidado con el uso de estos medicamentos, indometacina y AINES. Va a dar falla renal. El segundo grupo
de medicamentos tenemos los simpático-plégicos, que pueden ser centrales, bloqueantes ganglionares, postganglionares, bloqueantes alfa 1, bloqueantes beta y bloqueantes alfa y beta. Dentro de los simpático-plégicos de acción central, tenemos los siguientes: la metildopaclonidina, guanfacina, guanabens, tiamenidina y la reserpina, ¿ya? Todos estos, o sea, les hablo de los años 60, 70, la alfa-metildop y la reserpina. El único que utilizan hoy en día, pero es en relación a la toxemia del embarazo, solamente es la alfa-metildopa, pero hoy en día ya no es el medicamento de elección para la toxemia del embarazo. Ahora tienen los vasodilatadores arteriales tipo hidralazina o tienen ustedes los calcio antagonistas, como es el nifedipino o amlodipino. Ya, entonces, la alternativa en el caso de pacientes que tienen toxemia del embarazo. Entonces, el de acá, no les voy a dar esto porque pues no utilizamos nosotros en pacientes que tienen hipertensión, pero para que ustedes sepan que lo que antes se daba, hoy en día no, y por los efectos colaterales también. Si se fijan acá, produce sedación, lasitud, pesadillas, estados de depresión, galactosea, fiebre, CURS positiva, anemia hemolítica y hepatitis. Pero esto ya no utilizamos nosotros alfa-metildopa. Tal vez ustedes vayan a ver, los que están rotando, van a rotar ginecología, que les den, pero ya ustedes tienen conocimiento de que pues para la toxemia del embarazo tienen otro tipo de medicamentos que pueden controlar la hipertensión arterial en pacientes con toxemia del embarazo. Los medicamentos que tienen acá no los utilizamos. Ya se los voy a dar, pero no utilizamos ninguno de ellos porque no hay. Pero tienen que saber cuáles son de acción periférica. Tienen ustedes la reserpina, guanadrel y la guanetidina. El que se utilizaba también en épocas, les voy a hablar de los años 90, pues era la reserpina. Hoy en día también ya está caduco y ya no utilizamos, ¿ya? Y los otros medicamentos no. Entonces voy a pasar esto, pero es para que tengan idea de los receptores a nivel periférico y a nivel central de los medicamentos simpático-plégicos. Tienen acá la guanidina, guanadrel, que pues no tenemos los medicamentos nosotros. Ahora sí, vamos a ver los bloqueadores alfa 1. Ya tiene la doxazosina, la prazosina, terazosina. ¿Qué es lo que producen estos medicamentos? Van a bloquear los receptores alfa 1 a nivel de las arteriolas y de las venas. ¿Qué va a producir? Dilatación arterial y venosa, son mixtos. Disminuyen la presión arterial de pie más que de supino. ¿Y qué condicionan cuando toman? Van a condicionar taquicardias reflejas, palpitaciones e inclusive pueden presentar angina de pecho. Ahora, estos bloqueantes alfa 1, vean acá, producen retención de sodio y agua. Y si tiene retención de sodio y agua, ustedes obviamente estos medicamentos van a tener que combinar con diuréticos, ya sea con diuréticos tiacidas o diuréticos de asa. Pueden producir síncope en la primera dosis, mareos y cefaleas y lasitud. Y puede condicionar eyaculación retrógrada. ¿Saben en qué consiste esto de la eyaculación retrógrada? ¿Tienen idea? No, doctor. Ya. Cuando va a haber esto, cuando hay la relación sexual y va a eyacular, en lugar de que el semen vaya por la uretra, esta va a desembocar en la vejiga. Y a eso llaman eyaculación retrógrada. ¿Ya? Pacientes que reciben tratamiento para hiperplasia
hiperplasia prostática, como el tamsulosina. Entonces va a condicionar que tenga eyaculación retrógrada, ¿ya? Entonces, para que tenga idea, doctor, a veces el varón se preocupa, pues, dice, ¿y ahora qué está pasando, no? Y el efecto colateral es por el medicamento que está recibiendo. Continuando con los beta bloqueantes adrenérgicos, vean ahora la clasificación que existe. Los bloqueantes adrenérgicos beta 1 y beta 2. ¿Cuál es el que conocen ustedes? Es el propanolol. Y tienen la otra gama, pindolol, nadolol, pentabutol y demás. Pero el que hay en el comercio acá es el propanolol o Inderal. Los beta 1, ¿cuáles son los que tenemos en nuestro medio? Va a ser el atenolol. Hay en nuestro medio el atenolol y el metoprolol. Son los dos que hay en el comercio. El de acá hay de 25, 50 y de 100 y el metoprolol de 100 miligramos. Su vida media va a ser 12 a 24 horas. En cambio del propanolol son 6 a 8 horas. ¿Ya? Y tienen los agonistas parciales, pindolol, acebutolol, pentabutol, celiprolol. Y los bloqueantes adrenérgicos alfa y beta tienen el carvedilol, la betalol, efecto alfa y beta. Ahora, ¿qué les interesa? Por eso les digo, lo que van a ver es lo que quiero que ustedes aprendan. Todo esto les va a servir, y no solamente en el tratamiento de hipertensión arterial que vamos a ir viendo progresivamente. ¿Qué hacen los beta bloqueantes? Disminuyen el débito cardíaco. Por eso es que cuando tienen ustedes insuficiencia cardíaca, ustedes pueden dar beta bloqueantes, pero en dosis bajas, ¿ya? Porque pues si van a dar dosis altas, 50, 100 miligramos, va a disminuir más el débito y va a entrar en más insuficiencia cardíaca. Disminuyen la renina, tienen una acción simpaticoplégica central, no produce hipotensión. Lo de malo es que va a aumentar los triglicéridos. Si ustedes tienen un paciente con hipertrigliceridemia de 200, 300 y le están dando beta bloqueantes, disminuyan o van a cambiar porque va a tener un incremento. Pero, escuchen bien, pero si el paciente tiene problemas, patología de cardiopatía isquémica, independientemente, pues continuarán con los beta bloqueantes y darán pues para tratamiento los fenofibratos para los triglicéridos. ¿Qué hacen los beta bloqueantes? Disminuyen el colesterol bueno, el de high density. ¿Y qué producen? Va a producir insomnio, lasitud, pesadillas, depresión y síndrome de supresión. Cuando el paciente está tomando los beta bloqueantes y suspenden ustedes, va a condicionar taquicardia refleja. Entonces no pueden suspender ustedes de la noche a la mañana los beta bloqueantes. Contraindicado en qué tipo de pacientes. Pacientes que tienen bradicardia, que tengan bloqueo AB, ya sea de primer, segundo, tercer grado, está contraindicado. Pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes que tienen asma. Si tienen asma, no le darán pues ustedes beta bloqueantes porque va a producir broncoconstricción. Entonces suspenden. O si el paciente es isquémico y es asmático, obviamente comentarán. Cuando tenga, el paciente conoce la sintomatología inicial de su asma, ¿verdad? Entonces le va a decir, cuando empiece, suspenda. Si el paciente sí amerita el tratamiento de beta bloqueantes. Y el otro, pacientes que tienen diabetes. Entonces tienen que comentar todos los efectos colaterales. ¿Qué contraindicaciones conlleva el uso de beta bloqueantes? No le darán en paciente que tiene asma, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes con vasculopatías, pacientes con insuficiencia cardíaca, que tengan bloqueo AB de primer o segundo grado, y si le dan beta bloqueantes pueden conllevar a que haga bloqueo AB completo y pues requiera marcapasos de urgencia y el paciente puede fallecer.
o no le darán cuando tengan bradicardia sintomática. Entonces vean todo el cuidado y las contraindicaciones de los beta bloqueantes. ¿Qué tiene usted? Vasodilatadores directos, hidralazina, monoxidilo, diazóxido y nitroprusiato de sodio. Vean los vasodilatadores directos. La hidralazina, vasodilatador arterial enérgico. ¿Ya? No es venoso. El metabolismo es por acetilación y biodisponibilidad variable. El efecto es limitado por descarga simpática y, vean nuevamente, va a producir retención de sodio. Si retiene sodio, pues va a acumular agua y edemas. Requiere el uso de diuréticos o requiere la combinación. Pueden combinar con beta bloqueantes. Si ven que la hipertensión es severa y pues con 1 o 2 medicamentos combinados no baja, tienen alternativa, en el caso de la hidralazina, darles beta bloqueantes y diuréticos. ¿Cuál es el efecto colateral? Les va a producir cefalea, enrojecimiento, sudoración, náuseas, anorexia, taquicardia, palpitaciones, anginas, arritmias y lupus. Entonces vean la importancia de cada medicamento, saber los efectos colaterales. Tienen el otro vasodilatador que es el minoxidilo. Nuevamente, vasodilatador arterial que utilizamos nosotros en hipertensión arterial severa. Vean otro que produce retención de sodio y agua. Requiere uso simultáneo, igual que el anterior, van a requerir medicamentos beta bloqueantes y diuréticos de asa. Va a incrementarse el peso y van a tener hipertricosis. El minoxidilo, hay pomadas, ungüentos para los que tienen calvicie o algo para aumentarles más el pelo, ¿ya? Y la dosis va de 10 a 100 miligramos. Tienen el otro vasodilatador que es el diazóxido, que es un tiazida pero sin efecto diurético. ¿Y cuál es el efecto farmacológico? Va a abrir los canales de potasio en el músculo liso. Como decimos, vasodilatador arterial, no venoso. El efecto es muy rápido, a los 15 minutos y dura de 12 a 24 horas. Ahora, es importante, o sea, cuando ustedes dan un medicamento, tienen que saber su farmacocinesia, ¿verdad? En la cual, si leen esto, dice, se une a las proteínas en un 90% y la inyección va a ser en bolo. Si les pregunto yo a ustedes, ¿este medicamento sería ideal para el paciente que tiene hipoalbuminemia? La pregunta. Entonces ustedes me van a decir, doctor, no, porque pues va a tener el efecto, pero no el deseado. ¿Por qué? Porque requiere como transportador a las proteínas. Todos los diuréticos, furosemida y demás, requieren transportadores. ¿Y el transportador cuál va a ser? Va a ser la proteína. De ahí es el fracaso en los pacientes que tienen hipoalbuminemia y ustedes le están dando diuréticos y pues no tienen el efecto que quieren esperar. ¿Qué les produce? Entonces, hipotensión, taquicardia, angina, arritmias, puede conllevar a infarto o accidentes vasculares cerebrales. Como efecto colateral, va a tener hiperglicemia, nuevamente retención de sodio y agua y arritmias. ¿Cuál es la dosis que van a dar? Darán dosis de 100 miligramos IV en bolo y repetir a los 5 minutos. Esto es en pacientes que van a tener crisis hipertensivas. Esos son medicamentos que van a utilizar ustedes en terapia. Por último, tienen ustedes el nitroprusiato de sodio, ¿ya? Potente vasodilatador arterial y venoso. Y el efecto que va a ser es a los 5 minutos. Y esto tienen que dar en bomba de infusión. Y tienen que estar recubierto porque son muy sensibles a la luz.
Si ustedes, obviamente, sus medicamentos son en bomba de infusión, pero si en dosis excesiva, obviamente, si va a producir es vasodilatador arterial y venoso, ¿qué les va a condicionar si no controlan? Y esto es medicamento utilizado en terapia, en bomba de infusión. ¿Qué les va a condicionar? Hipotensión e intoxicación y acidosis metabólica. Este medicamento no es dado a los pacientes con embarazo, a las embarazadas. ¿Por qué? Porque va a producir intoxicación por tiacianatos, ¿ya? Pues si el niño va a convulsionar y pues si se va a morir. Entonces, cuidado que ustedes cuando tengan crisis hipertensiva en la embarazada, díganle nitroprusiato de sodio, contraindicado, ¿ya? Y van a complicar ahí la vida del bebé. ¿Cuál es la dosis del nitroprusiato? La dosis va a ser de 0.5 a 10 miligramos por kilogramo peso por minuto. Todo esto en bomba de infusión, bajo monitoreo estricto, y esto no se lo van a dar ustedes en piso. Esto es en la sala de terapia. Hay otro grupo de vasodilatadores que tienen ustedes, los antagonistas de los canales de calcio. Vean ahora, no solamente ustedes conocen nifedipino, amlodipino y demás. Entonces, los calcio antagonistas se van a dividir en 4 grupos. El primer grupo corresponde a las fenilalquinamidas y dentro de estos tienen ustedes el verapamilo. En los años 90, pues, el verapamilo era un medicamento utilizado para los pacientes que tenían fibrilación auricular. Pero los pacientes con insuficiencia cardíaca, escuchen bien, los calcio antagonistas están contraindicados puesto que tienen un efecto de inotrópico negativo. ¿Ya? Entonces está contraindicado en insuficiencia cardíaca los calcio antagonistas. Tienen acá entonces la fenilalquinamidas, el medicamento es el verapamilo. Tienen las benzodiazepinas, el diltiazem, que utilizan como antiarrítmico, y pacientes que tienen angina, pacientes con cardiopatía isquémica. El que conocen ustedes es el del grupo 2, las dihidropiridinas. ¿Y cuáles son el que utilizamos nosotros? El amlodipino. ¿Ya? El amlodipino. Y ahorita vamos a comentar su uso para que ustedes digan, aparte del tratamiento antihipertensivo, nosotros en qué patologías más podemos utilizar. Antes de que haya los nuevos bloqueantes de los canales de calcio, nosotros empezamos con el nifedipino, el que había era el nifedipino en cápsulas y venían capsulitas de 10 miligramos. Y era que entró en boga los años 91 para adelante, en la cual le daban una gotita al paciente en forma sublingual y la capsulita venía de 10 miligramos, vaciaban y la presión arterial bajaba notablemente. Pero posteriormente hubo muchos cambios, en los cuales el uso excesivo del nifedipino conllevaba a que producía en algunos pacientes hipotensión marcada y hemos visto algunos pacientes con infarto por hipotensión. Entonces casi no es utilizado hoy en día, ¿ya? Entonces, pero sí pueden dar nifedipino, por decirte, vía oral 10 miligramos. Casi no utilizamos nosotros las capsulitas del nifedipino así sublingual. Tienen acá el nimodipino, ni cardipino, ni trendipino. El nimodipino utilizamos nosotros para las ACVs, hemorragias subaracnoideas. ¿Ya? Entonces es el medicamento ideal, el nimodipino. Y en el grupo 3 tenemos la flunaricina, sinaricina, que utilizan estos para problemas vestibulares. Y por último tenemos la lidoflacina.
¿Cuál es el mecanismo de acción de los bloqueantes de los canales de calcio? ¿Qué van a hacer? Como dicen, bloquean los canales tipo L activados e inactivados. ¿Qué van a producir? Vasodilatación arterial directo, pero no venoso. ¿Qué condicionan? Van a disminuir las resistencias vasculares periféricas. Al inicio del tema, cuando decíamos de qué parámetros está dado la presión arterial, decíamos de resistencias vasculares periféricas y por el gasto cardíaco. Ahora entiendan en el objetivo de la hipertensión arterial, ¿cuál es el principal objetivo? Es disminuir las resistencias vasculares periféricas. ¿Por qué? Porque en la hipertensión arterial está aumentada las resistencias vasculares periféricas que van a conocer ustedes con el nombre de vasoconstricción. De ahí que para la hipertensión arterial, ¿cuál es el medicamento que van a dar? Si está en vasoconstricción, ¿qué le van a dar? Vasodilatadores. Con el objeto, entonces, el mecanismo de acción que era disminuir la resistencia vascular periférica. No darán ustedes en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca por el efecto inotrópico negativo. Además, disminuye la frecuencia cardíaca y puede conducir a trastornos de conducción, bloqueo AB de primer grado, segundo grado. ¿Y qué es lo que condicionan? Ahora vean, todos los bloqueantes de los canales de calcio, ¿qué van a condicionar? Retención de sodio y agua. Cuando vemos en la práctica, ustedes siempre preguntan qué medicamentos toma si el paciente es hipertenso. Y cuando les comenten, estoy tomando, normalmente es amlodipino lo que nosotros estamos manejando. Siempre vean si no existe edema a nivel de los maleolos. El paciente a veces hace la consulta y dice, doctor, desde que estoy recibiendo el tratamiento del amlodipino, tengo edema en miembros, edemas, les va a decir, en los tobillos. Y ustedes preguntarán, ¿qué tomo? Doctora, este medicamento, amlodipino. Entonces ustedes dicen, muy bien, ya saben que los calcioantagonistas producen edema. Ya entonces, ¿qué harán? Combinarán y le darán diuréticos tiacídicos o diuréticos de asa. Ya entonces, a la semana siguiente va a venir y les va a decir, doctor, qué bueno el medicamento que me ha dado. Pues mire, ya no hay edema en los tobillos o en los pies. Entonces, cuando ustedes den calcio antagonistas, puede que tenga edemas, depende de la sensibilidad de cada paciente, y pueden ustedes combinar bloqueantes de los canales de calcio con diuréticos. No se vayan a olvidar. Tienen el otro medicamento, los inhibidores de la enzima convertora de la angiotensina. Vean, hay más de 100, que benzapril, captopril, enalapril, ifosinopril, lisinopril, quinapril, ramipril y todos los que decimos los priles, ¿ya? Los priles. Entonces, los primeros que aparecieron acá fue el captopril y el enalapril. Si ustedes me preguntan, doctor, ¿cuál es el mejor medicamento para iniciar el tratamiento? Yo les voy a decir los inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina, ¿ya? Lo que pasa hoy en día es de que pues todos están con los ARA, antagonistas de los receptores. Solamente pueden cambiar cuando el paciente tenga efectos colaterales. Todos los IECA van a condicionar todos los medicamentos de todas las líneas. A veces cuando viene la visitadora dicen, no, este no produce nada de tos, que este produce poco, nada. Si ustedes tienen el conocimiento farmacológico, la acción farmacológica va a ser igual en todos, ¿verdad? Si no, no fueran pues IECAS. Entonces todos van a presentar tos. ¿Ya? Entonces, si el paciente llega a tener tos, obviamente cambiarán los IECA por los ARA. Son
vasodilatadores mixtos, arterial y venoso. De ahí es que en pacientes, ahora van a ver, estamos viendo pacientes que tienen hipertensión arterial, pero este medicamento es muy importante y se utiliza en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, porque van a disminuir la precarga y van a disminuir la poscarga. Oye, qué excelente, ¿verdad? Mejoras la precarga y mejoras la poscarga. Pacientes que tienen insuficiencias valvulares, mitrales, aórticas, también van a ser beneficiados por los IECA y los ARA. Vean ahora la utilidad. Pacientes que tienen cardiomiopatía dilatada, pueden darles. Pacientes con cardiomiopatía isquémica para la remodelación ventricular, también pueden darle. Para los pacientes que tienen diabetes, escuchen bien, los IECA, ARA, calcio antagonistas, en los cuales van a tener ustedes que tienen la arteria aferente, el glomérulo y la arteria eferente. Normalmente va a estar en vasoconstricción y es lo que va a lesionar el riñón, va a haber mayor hiperfiltración. Cuando ustedes les dan IECA, ARA y los calcio antagonistas tipo del calcio antagonista, el amlodipino, ¿qué es lo que va a condicionar? Vasodilatación de la arteria eferente. Al producir vasodilatación de la arteria eferente no va a haber mucha hiperfiltración y no va a haber daño renal. Entonces vean cómo ustedes con la medicación que estamos viendo, solamente tratamiento para hipertensión, la utilidad de toda esta arsenal de medicamentos que cuentan ustedes. Ah, doctor, ahora ya voy aprendiendo, ya voy entendiendo que sabiendo la farmacología de los medicamentos que puedo dar, puede utilizar paciente hipertenso diabético. Qué bello, ¿verdad? Mira, estoy bajando la presión y estoy produciendo vasodilatación de la arteria eferente y el cual voy a condicionar a que tenga menor daño renal. Vean cuán importante es farmacología. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los pacientes que reciben los IECA? Van a disminuir la angiotensina 1 y van a producir dilatación, vasodilatador, o sea, es vasodilatador mixto, arterial y venoso. Disminuyen la aldosterona, disminuyen la volemia, aumentan las bradiquininas y es el efecto colateral, o sea, el paciente por liberación de esto va a condicionar tos, va a producir insuficiencia renal aguda, y ahorita les voy a comentar efectos colaterales, tos, sibilencia y edema angineurético, similar como si tuviera alergia, ¿ya? Y que va a presentar disgeusia, proteinuria, pancitopenia, hipotensión, anuria e insuficiencia renal en el feto. Los IECA y ARA no van a dar ustedes en pacientes que tienen toxemia del embarazo, porque va a condicionar ¿qué? Hipotensión e insuficiencia renal. Entonces, vean ya, cuando vayan a llevar ginecología, dice, y el doctor Lara ya nos ha dado parte del tratamiento que podemos dar en pacientes con toxemia del embarazo. Nunca darán IECA a la mujer embarazada, porque va a condicionar insuficiencia renal en el feto. Muy bien. El de acá, la insuficiencia renal aguda, ¿ya? Entonces, si el paciente, escuchen bien, si el paciente llega a emergencia con vómitos y diarrea, ¿qué están depletando? Volumen, ¿verdad? Y entonces está con IECAS o ARA. ¿Qué es lo que va a condicionar hipotensión? Y la hipotensión, ¿qué va a condicionar? Insuficiencia renal aguda. Además, el paciente que recibe IECA y ARA, ¿qué hemos dicho? Que va a actuar sobre las arterias y sobre las venas, produciendo vasodilatación. Quiere decir que el paciente va a requerir mayor cantidad de líquidos, mayor volumen que el paciente normal que no recibe IECAS y ARAS, ¿ya? Inclusive de acuerdo a la presión que llegue. Entonces, inclusive darán soluciones pues
a chorro, solución Ringer lactato pues a chorro hasta compensar la bulimia y mejorar la hipotensión. Y por último tienen ustedes los ARA, antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, y tienen acá ibersartán, losartán, valsartán, candesartán, telmisartán y todos los sartanes, que son antagonistas específicos de los receptores AT1. Y al no prolongar la vida media de las bradiquininas, no van a producir el efecto colateral que tienen los IECAS, ¿ya? O sea, van a cambiar IECAS solamente cuando el paciente tenga efecto colateral de tos, y es tos como de la coqueluche, igualito. Ya, entonces, y el paciente les va a decir, ¿sabe qué, doctor? En la noche me despierta, es una tos así, como, no les va a decir coqueluche, ¿no? Pero que pues me dificulta conciliar el sueño. Entonces ustedes van a decir, es por efecto colateral, por liberación de las bradiquininas. Vean ahora acá los medicamentos y las patologías y vean cuál es la alternativa que ustedes tienen en el manejo de la hipertensión arterial con las diferentes patologías. Si el paciente tiene diabetes mellitus y aparte hipertensión arterial, o sea, acá estamos viendo hipertensión arterial y diabetes, ¿qué medicamento le van a dar? ¿Qué medicamento le van a dar? ¿Se han salido del tema o qué? No, doctor. ¿Puedes repetir, por favor? Ya. Estamos viendo tratamiento de la hipertensión arterial, ¿verdad? En la gráfica esta les estoy mostrando pacientes que tienen hipertensión arterial y además tienen diabetes, ¿no? Diabetes. ¿Cuál fuera el medicamento que ustedes seleccionarían? Uno, para controlar la presión arterial y para mejorar la diabetes. ¿Cuál le diera? El amlodipino. Entonces acá tienes, ¿no ve? El calcio antagonista. ¿Cuál calcio antagonista? Vamos a suponer amlodipino, ni fedipino, ni trendipino, lo que tengas. Muy bien. ¿Y cuál es la otra alternativa que tienes? ¿Cuál es la otra alternativa? Los IECA. Y acá falta también IECA y ARA, ¿ya? Acá en este mismo va a venir IECA y ARA. Entonces puedes dar al paciente diabético calcio antagonistas y puedes dar IECAS y ARA, ¿no? Muy bien. ¿Qué tal si tiene cardiopatía coronaria, infarto? Vamos a suponer. ¿Qué le vas a dar? Puedes darle calcio antagonista si no tiene insuficiencia cardíaca. Puedes darle IECA y puedes darle ¿qué? Los beta bloqueantes para disminuir la frecuencia cardíaca y evitar el mayor consumo de oxígeno. Entonces vean la alternativa que tienen ustedes frente a la patología que van a tratar. Muy bien. Tiene insuficiencia cardíaca y tiene hipertensión arterial, obviamente, ¿no? ¿Cuál es el medicamento ideal que le van a dar? Va a ser, controlas la presión arterial, pero aparte lo que les comentaba de que pues los IECA son vasodilatadores arterial y venoso y que te va a mejorar en insuficiencia cardíaca la precarga y la poscarga. Doctor, acá lo había tenido. Y obviamente puede ser combinado ¿con qué? Con diuréticos para disminuir la precarga y mejorar la insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Ahora vean, para la hipertrofia benigna de próstata, los alfa-adrenérgicos, ¿no? ¿Y cuál conocen acá? El tamsulosina. Y si el paciente tiene EPOC y asma, pueden darles, sí o no, obviamente los IECAS, ¿ya? Y diuréticos. Pero nunca les van a dar ustedes los beta bloqueantes. Vean el cuadrito este
que les va a servir a ustedes para ver el paciente hipertenso con todas esas patologías. Entonces, la alternativa en el tratamiento que le van a dar. ¿Por qué? Ahora escuchen bien qué es lo que vemos nosotros. ¿Por qué es el fracaso del tratamiento? ¿Por qué fracasa el tratamiento? Por un tratamiento insuficiente. ¿Alguien quisiera explicar esto? Tratamiento insuficiente, que es el 43%. ¿Alguien tiene idea? ¿Tiene idea? Quizá ¿Perdón? que la dosis, perdón, buenas noches, Doc. Buenas Quizá noches. que la dosis que se está asignando no llega a generar un efecto clínico adecuado para nosotros. Y doctor, dependiendo también de la diabetes, Ya, sí. pues, se puede administrar, por ejemplo, en diabetes tipo 1 un medicamento, como los IECAS, por ejemplo, y diabetes tipo 2. Sí, pero lo que estamos comentando acá, el por qué es el fracaso en el tratamiento, ¿verdad? Y si ustedes se están fijando, y esto es importante, porque ustedes ya van a estar cuarto año y hay otros que están haciendo internado, ¿por qué es el fracaso al tratamiento? O sea, dice tratamiento insuficiente. Entonces, la idea es la siguiente. Y les voy a colocar ejemplos porque acá dice tratamiento insuficiente. ¿De qué? Pues insuficiente. ¿De qué? Les voy a comentar y ustedes van a entender perfectamente a qué se refiere. Y el porcentaje es alto. Vamos a suponer que tenga 150-90, ¿ya? Y yo le doy enalapril 5 miligramitos. Le doy losartán 25 miligramitos y le doy diurético, vamos a decir hidroclorotiazida 12.5. ¿Me están entendiendo, verdad? Dosis insuficientes. Lo que ustedes van a tener que hacer es lo siguiente. Por eso les he dado clase de farmacología. Por decir un ejemplo, o sea, ustedes están viendo que las dosis son mínimas y no han alcanzado ustedes el tope del diurético o el tope del IECAS o el tope de la dosis del antihipertensivo. ¿A qué quiero llegar? Por decir un ejemplo, le van a dar losartán, ¿verdad? 50 miligramos. Entonces, su presión está 150-90. Después de 15 días o un mes, hace su control y ven que tiene 150-90. Entonces, aumentarán pues la dosis. Ya no va a ser 50, va a ser 100. ¿Verdad? Muy bien. Viene al mes, ya va a estar 140-90. Entonces verán, no, quiero mejorar. ¿Con qué puedo combinar? Entonces le daré diurético. Entonces me dirán, pues, hidroclorotiazida, pues, 25-50. Y entonces le van a dar diuréticos. Entonces llegarán al tope máximo. Entonces dirán, diurético hidroclorotiazida, yo puedo llegar a 100 miligramos diarios. Entonces, ustedes están dando la dosis plena. En cambio, acá, cuando dice tratamiento insuficiente, cuando dan así 5 miligramitos, 10, como 3, 4 medicamentos, pero no le han dado ustedes la dosis plena para poder aumentar. En la primera diapositiva comentábamos, el tratamiento es combinado. Pueden darle diuréticos, pueden darle IECAS, ARA, beta bloqueantes. ¿Ya? Entonces, se refiere a eso, en la cual ustedes dan dosis mínimas sin haber alcanzado la dosis terapéutica del fármaco correspondiente. ¿Está claro ahora? Sí, doctor. ¿Todos han entendido o no? Sí, doctor. Cuando vean ahí que losartán 50, que amlodipino cuarta tabletita, que diurético, oye, no le estás dando dosis plena, pero estás utilizando 3 medicamentos y es el fracaso por el cual el paciente no está mejorando. ¿Ya? O comiences a aumentar el medicamento y ver cuál es la respuesta terapéutica frente a la dosis que estés dando. 1.
2, ¿por qué fracasa el tratamiento? Por intolerancia. ¿Qué quiere decir? Por decir, le has dado yecas y el paciente pues tiene tos. Entonces, ha dejado el medicamento, pero es por intolerancia al medicamento. Causas secundarias, falta de adaptación al medicamento, causas psiquiátricas. Por ejemplo, comentábamos nosotros de los simpaticopléjicos centrales o periféricos tipo alfa-metil-dopa y la reserpina que te van a causar depresión y a veces intentos de suicidios. Entonces, pues, el paciente que estaba yendo bien, más bien se empeoró y casi se suicida en los pacientes psiquiátricos. Y el otro, interacciones farmacológicas o la hipertensión de la consulta, ¿no? Que pues no es hipertenso y pues le dan medicación y lo que tiene es síndrome de la bata blanca, ¿ya? Entonces vean todo esto, pero esto es importante, el tratamiento insuficiente de los medicamentos que van a dar. Y acá tienen otra gráfica en la cual, de acuerdo inclusive hasta la raza insuficiencia cardíaca, tienen la alternativa de todos los medicamentos que pueden utilizar ustedes en el tratamiento de hipertensión arterial. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? Perdón. Si saben todo esto de farmacología, todo lo que les he dado, para ustedes les va a ser fácil el manejo de todos los pacientes. Si están viendo, no solamente los antihipertensivos están utilizados para hipertensión arterial, han visto cómo mejora el paciente diabético para insuficiencia cardíaca, para cardiomiopatía dilatada, cardiopatía isquémica y todo esto. Entonces vean la gran utilidad, o sea, el tratamiento farmacológico en hipertensión arterial, que no solamente es para hipertensión arterial, sino para las diversas otras patologías que les hemos comentado. Y acá lo tienen, vean, en esto, para qué medicamento es ideal en el paciente con edad avanzada, pacientes que tienen raza negra, coronariopatía, insuficiencia cardíaca, enfermedades cerebrovasculares, insuficiencia renal, diabetes y todo. La alternativa que tienen ustedes para utilizar estos medicamentos. ¿Alguna pregunta? Doctor, buenas noches. Dime, Víctor. Doctor, si el tratamiento es indefinido, se le da el tratamiento, o sea, de primera línea al paciente, pero los efectos secundarios son muy molestos para el paciente, ¿tendríamos que recurrir a otros medicamentos ya de segunda línea? Siempre, como decimos, y aquí está la respuesta, Víctor, el tratamiento de hipertensión arterial, no, escuchen bien, sin ofensa a las damas y a las señoritas, no es receta de cocina. Escúchame bien, Víctor. No es receta de cocina. Puede ser que a ti, por decirte, te doy yo amlodipino, ¿no ve? Y como al mes tengas edemas hasta los tobillos, tercio inferior de las piernas, ¿qué tengo que hacer? Te voy a tener que cambiar el medicamento, aún siendo, o agregarte un diurético. Pero si el efecto colateral me dice, ¿sabe qué, doctor? Entro mucho al baño, que orino, no duermo, esto, otro, tendrás que cambiar la medicación, ¿verdad? Porque lo que quieres es de que el paciente esté consciente de la medicación que tome y esté tranquilo con el medicamento. No hay peor cosa que tomes algo y que tengas más efectos colaterales que beneficios. O sea, todo esto, Víctor, tienes que valorar con el paciente. Por eso te digo, el control que hacemos nosotros, y lo has visto tú ahí en el hospital, lo hacemos una vez al mes. Y es así que nos comenta, doctor, que tengo calambres. ¿Y qué está tomando? Que furosemida, que estoy tomando hidroclorotiazida. Pero ya tú sabes, ¿y cuánto está tomando? Entonces, verás tú, de acuerdo a la clínica que tenga el paciente, le bajarás la dosis. ¿Me entiendes? Haces el control, continúa, entonces cambiarás de medicación. ¿Ya? O sea, lo que tienes que hacer es que el paciente esté consciente de lo que tome, 1, 2, que tome, como decimos, con gusto, y que pues no tengas efectos colaterales significativos para que abandone el tratamiento. La idea es esa. Lo que no quieres es que abandone porque el tratamiento es indefinido.
¿Está claro, Víctor? Sí, doctor. Doctor, disculpe, me olvidé anotar algo. ¿Cuál nos dijo que era para hemorragia subaracnoidea? El nimodipino. Ya, gracias, doctor. Y vas a leer para el día lunes. Está ¿Ya? bien. Me vas a decir si es correcto o no. Pero escuchen bien, sin alusión a nadie. ¿Ya? Utilizan eso para todo y para nada. Van a ver, como irrigador cerebral. ¿No ve? Van a ver ustedes que utilizan para los pacientes que tienen síndrome vestibular. Van a ver calcio antagonistas que utilizan, ya, pero la indicación del nimodipino es para hemorragia subaracnoidea. Inclusive te produce robo coronario en los pacientes que tienen problemas de cardiopatía isquémica. O sea, tienen que tener mucho ojo. Por eso les digo, farmacología, pues, es pues cardiología y le sirve para todas las áreas, ¿no? Independientemente. ¿Qué más? Gracias, doctor. Algunos de los internos que está en la charla, duda que tengan. Doctor, yo tengo una pregunta. Si la paciente está embarazada y tiene crisis hipertensiva, ¿cómo le tendríamos que tratar? Con crisis hipertensiva. Sí. Ahora primero, la pregunta es, pues, o sea, se la complicas al ginecólogo, ¿verdad? Si tiene crisis hipertensiva, ¿qué medicamento vas a utilizar? Entonces, todo va a depender del tiempo de embarazo que tenga la paciente, ¿ya? Pero en crisis hipertensiva y embarazo, ¿cuál es el medicamento ideal? No le vas a dar nitroprusiato de sodio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te va a producir intoxicación por tiocianatos y el niño se va a morir. Entonces tienes alternativas de darles diuréticos de asa y puedes darle calcio antagonistas al paciente o vasodilatadores arteriales, tipo hidralazina. Y obviamente, pues, lo importante es ver, digamos, el tiempo de embarazo. Claro, porque acá vas a tener, digamos, hemos comentado, ¿no? Crisis hipertensiva traduce, escuchen bien, cuando la presión arterial sistólica es más de 179 y la diastólica más de 119. En resumen, para que no se olviden, mayor de 120 y mayor de 180. ¿Qué compromete, escuchen bien, un órgano blanco? ¿Y cuáles son los órganos blancos? Va a ser el cerebro. Y en el cerebro, ¿qué es lo que puede tener encefalopatía hipertensiva? ACV hemorrágico. Entonces sí tienes que tratar. Y acá pues, la pregunta que me hace tu compañera es muy difícil, porque acá tienes que valorar dos cosas, dos situaciones. Uno, la madre, y otra, el producto. Pero, dependiendo del caso, o sea, ¿qué es lo que vas a preservar siempre? Es la madre. Puede ser que sacrifiques el producto, que es el bebé, ¿verdad? Entonces, si sacrificas a la madre, pues no vas a tener madre ni producto, ni bebé. Entonces, lo que tienen que ver es todo eso es complejo, lo que me preguntas, y es casos, pues, muy, muy delicados. Pero acá lo que tienes que hacer es bajar la presión arterial y para eso tienes medicamentos, ya, pero no les vas a dar, pues, nitroprusiato de sodio, ¿ya? Pero el tratamiento sí es de urgencia, pues si tienes que manejarla tú en terapia, la paciente no es en piso. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, Dime. en base a lo que serían los efectos secundarios de la Perdón. En el caso de lo que me pregunto, perdón, ahorita con respecto a la muchacha esta, y el otro es interrupción del embarazo, ¿ya? De la que me ha preguntado qué hace interrupción del embarazo, obviamente dependiendo del tiempo y el riesgo que tenga, ¿verdad? Entonces, si tiene pues, 34, 35 semanas, inclusive tienen que hacer ustedes maduración fetal y darles corticoides, ¿ya? Pero
tendrán que interrumpir. Por eso les digo, ¿qué es lo primero? La vida de la madre. Y segundo, valorarán ya el tiempo de embarazo y cómo está el feto, ¿verdad? Ya, la pregunta ahora para ti, perdón. ¿Cuál era? Sí, doctor. La primera pregunta era de que, en base a los efectos secundarios de la IECA, ¿no? Que presenta tos, angioedema, por ejemplo, un doctor nos explicaba de que no solamente son parte de las IECA, sino también las ARAS producirían esto. En base a su experiencia, ¿produce estos efectos secundarios también los ARAS? En farmacología, ¿qué dice el de acá? Y acá, permíteme, como decimos. Tienes acá, ¿qué dice? O sea, estos son los receptores de la angiotensina 2, ¿no ve? Dice antagonistas específicos de los receptores AT1. Al no prolongar la vida media de las bradykininas, no producen efectos colaterales de los IECAs como la tos. Ahora, puede haber sensibilidad del paciente, ¿no? Y he sido muy claro, si el paciente que le das IECA condiciona tos por liberación de las bradykininas, tendrás que cambiarte a los receptores de la angiotensina 2, ¿verdad? Ahora, no es muy frecuente, o sea, que el paciente con los receptores AT2, o sea, tengan tos, ¿ya? Por eso le estás cambiando. Sí, doctor. Es que yo tenía muy presente eso, pero lo que nos dijo este doctor nos me hizo dudar un poquito. De acá lo tienes, ¿ya? ¿Cuál es tu otra pregunta? En cuanto a la crisis hipertensiva, Pero no me digas, ¿sabes qué? No me digas con embarazo, porque ¿sabes qué? Me van a matar los ginecólogos. O sea, es que van a ver, ¿verdad? Pero pones ahí en riesgo, ¿no? O sea, la vida de la madre y del niño. Entonces, como siempre les hemos comentado, ¿no? ¿Qué es lo primero? Siempre es la madre. Siempre es la madre. Porque después puede embarazarse y tener otro bebé. Claro, lo sentimos mucho, ¿no? Por el desenlace, pero tienen que cuidar siempre a la madre, ¿ya? Claro. Y si hay posibilidades de que pues salga el producto adelante, pues qué bien. Pero para eso tienen que estar ustedes preparados para ver con qué medicamentos cuentan cuando tengan hecho eventos de crisis hipertensiva, ¿ya? La siguiente, continúa. Sí, doctor. En cuanto a la crisis hipertensiva, ¿cuáles serían los fármacos más efectivos o bueno, en realidad los más rápidos para evitar el daño que podría provocar tanto al cerebro como al corazón y al riñón, doctor? ¿Cuáles son los medicamentos? Todos los vasodilatadores arteriales que conoces. Puedes darle hidralazina, diuréticos de ASA. Puedes darle nifedipino, bloqueantes de los canales de calcio. Minoxidil o prazosin, si lo tuvieses, ¿no? Entonces tienes las alternativas. Está bien, doctor, gracias. ¿Ya? ¿Qué es lo que quieres acá? Disminuir las resistencias vasculares periféricas, ¿verdad? Y todo lo que te he dado, mira, el de acá, por eso que ustedes entiendan muy bien. Entonces, tienes acá, mira, los medicamentos que puedes utilizar. Diazóxidos, vasodilatadores arteriales, pero es minoxidilo, puedes utilizar. La hidralazina, puedes utilizar. Los IECA, los ARA, diuréticos, puedes utilizar. ¿Ya? O sea, tienes arsenal. Ya no es como en el paciente de que nos comenta acá, ¿no? Toxemia del embarazo es otro. Y es otro mecanismo fisiológico, no es como el paciente hipertenso normal, ¿ya? Es otro mecanismo la hipertensión arterial. Pero tienes acá, mira, una gama de medicamentos, por eso les he dicho acá, tienen farmacología y pues si cuentas con este arsenal de medicamentos, pues puedes utilizar tú. Y ahí
Y ahí lo tienes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Doctor, con respecto a los alfa bloqueantes, ya no se utilizan, ¿no? En el tratamiento de la hipertensión. Tienes, pues, por decir ahora, tienes otra gama de medicamentos, Víctor, y que son más accesibles y todo esto, sí. Y a veces no encuentras en el mercado los medicamentos que les he comentado, no hay. Entonces, ¿qué es lo que tienes? O sea, vas a tratar con los medicamentos que tienes, pero sin olvidar que tienes otra alternativa de medicamentos, ¿verdad? Por decirte, puedes utilizar, digamos, los sartán, puede ser hasta 200 miligramos, combinado con diuréticos. No controlas, les das calcio antagonistas, por decirte amlodipino, 10 miligramos, y ves cómo va. O sea, el tratamiento es combinado. Y de acuerdo a lo que tengas, a veces donde vas a ir, solamente vas a tener, por decirte, enalapril o los sartán y demás. Entonces, depende de dónde estés. Ahora hay otros lugares que tienen todos estos medicamentos y obviamente pues los vas a poder utilizar. Está bien, doctor. De ahí es que los medicamentos que te he dicho, estos no hay. Entonces, ¿cuál es el sentido que les dé? Les diga, bueno, van a aprender y esto. No, porque no hay. Entonces, lo que quiero es los medicamentos que hay, que utilizamos, que ustedes puedan saber efectos colaterales, contraindicaciones, dosis, vida media, voy a estar yo feliz y contento. Por decir un ejemplo, si le vas a dar en beta bloqueantes, le vas a dar tú el propanolol, ¿no ve? ¿Cuál es su vida media? Son 6-8 horas. No le vas a dar 20 miligramos cada 12 horas, ¿verdad? No le vas a dar. Porque no estás protegiendo las otras 6 o 4 horas que tiene el paciente. Todo porque tú no sabes farmacología, no sabes cuál es la vida media del paciente. Entonces, le vas a dar, por decirte, quieres tú un beta bloqueante que te dure 24 horas, 12 a 24 horas. Tienes ahí el atenolol, el metoprolol, que te va a durar 24 horas. Pero no le vas a dar propanolol, una tabletita cada 24 horas, ¿verdad? No le vas a dar porque pues su efecto y su vida media es corta. Y esto dan ustedes, inclusive, miren, los beta bloqueantes dan ustedes el propanolol, pacientes que tienen varices esofágicas, para disminuir la presión a nivel de la porta. El medicamento ideal es el propanolol. Le dan 20 miligramos cada 8, de acuerdo a cómo va la presión. ¿Ya? ¿Qué pregunta más? ¿No hay ningún interno? ¿No ha entrado ningún interno a la charla? La verdad que no les han dado. Sí estamos, Doc, sí estamos. Ah, ¿cómo que están? Oigan, jóvenes, entonces pregúntenme ustedes y voy a estar feliz y me voy a ir a descansar. Pregunten. Doc, el amlodipino, ¿podríamos utilizarlo para un tratamiento más prolongado, por así decirlo? Porque, bueno, o sea, nos sirve bastante para bajar sobre todo una hipertensión a predominio de sistólica, ¿correcto? Como vasodilatadores son, ¿no ve? Entonces, sí, para el paciente de edad, o para hipertensión sistólica, puedes darle. Sí, no hay problema. Ya, pero ¿en forma indefinida? Sí. Sí. ¿Perdón? Exacto, de forma indefinida. Sí. Tu pregunta es muy interesante. Siempre el paciente va a llegar, no sé si ha pasado conmigo todavía practicar, siempre el paciente, escuchen bien, tu pregunta es interesante y es muy buena y viene al hecho. Vamos a suponer que el doctor que acaba de hablarme le da amlodipino, está recibiendo 3-4 años, ¿verdad?
Y el comentario de cocina y comentario de comadre y compadre dice, ¿sabe qué, doctor? El medicamento que este parece, escuchen bien, que no me está haciendo efecto porque ya tomo 2, 3 años. No hay esa teoría, ¿ya? No hay. El que me parece, ya he tomado losartán, parece que no me está haciendo efecto. He tomado enalapril largo tiempo, parece que no me hace efecto. Es mentira, ¿ya? La acción farmacológica va a ser la misma, o sea, no va a cambiar tu organismo, sino que son los conceptos erróneos que el compadre a la comadre, no, pues, ¿sabes qué? Que me ha dicho a mí, porque ya tomo mucho tiempo, ya no me hace efecto, que ya el efecto del fármaco ya no es igual como al comienzo. Así son. Si tú estás tomando el medicamento, continúas y puede estar largo tiempo. ¿Ya? Gracias, O sea, doctor. no hay que cambies, a no ser que el único cambio que vas a hacer tú es si hay efecto colateral o si tienes contraindicación, sí. Pero si no, continúas con el medicamento. Y en caso de que no llegara a mi meta clínica sobre la ¿Cómo es presión, eso? ¿Cómo? o sea, si realmente se evidencia que a pesar de que estás recibiendo el medicamento en la dosis estipulada, Pleno. Ajá. Mi presión sigue No alta. mejora. Ya, entonces vas a combinar. ¿Qué dice en la primera ¿Cómo combino? diapositiva? Dice, el tratamiento es combinado, ¿verdad? Claro, ¿Qué quiere decir? Por decirte un ejemplo, si la presión es leve, que tiene 130/90, empezarás por diuréticos tiacídicos, que es lo más indicado donde vais, Estados Unidos, Europa, donde quieras. Si vas escalonando y ves que pues no ha mejorado mucho, entonces escalonas. ¿Cuáles son los mejores medicamentos? Los IECA y ARA. Entonces comienzas a dar las dosis y comienzas a subir la dosis plena. Le darás 50 con hidroclorotiazida 50. Lo vas a citar al mes. Por decirte, ya está mejor, perfecto. Pero si ves que continúa, aumentas más la dosis. ¿Ya? Muy bien. Ves que no ha mejorado mucho, por decirte, está ahí los hipertensos severos que se quieren 3, 4 medicamentos, que tiene 180, 110, ¿ya? Y vas a tenerlos. Entonces, si con un medicamento no has controlado, no has mejorado, haces escalonado, aumentas otro medicamento. Si a pesar con los 2 medicamentos a dosis plenas, escúchame bien, no es que le des 25, 15 y 10, a dosis plenas, ves que ha mejorado, pero no estás tú satisfecho del tratamiento, combinas otro medicamento, un tercer medicamento. Ves que no va bien, puedes combinar un cuarto medicamento. Pero ahí va la pregunta. Tendrás que saber cuál es la causa por la cual no estás respondiendo. Ahora te voy a dar la respuesta. El 80-90% es de causa, la hipertensión es de etiología primaria y un 10% es de causa secundaria. ¿Qué tal si el paciente tiene lesión renovascular, ¿no? Renovascular. Y tiene estenosis de la arteria renal, y tú, aunque le des 1, 2, 3, no estás solucionando el problema de la estenosis y sea la causa de la hipertensión. Entonces me dirás, doctor, ahora estoy entendiendo el por qué no mejora. ¿El por qué? Porque pues tiene lesión, estenosis de la arteria renal, que es significativa. Le haré pues su angiografía y veré el grado de estrechez y le pondré un stent y soluciono su problema. Y la dosis de medicamentos que tú les estabas dando, de 3 o 4 medicamentos combinados, ahora puede ser con 1 o 2 mejoren, ¿verdad? O sea, tendrás que saber cuál es la etiología de la hipertensión secundaria si es que se trata de eso. Por ejemplo, tiene feocromocitoma y son hipertensiones arteriales sostenidas. Si es secundario a mayor producción de noradrenalina, ¿cuál va a ser el mejor medicamento que le vas a dar? Van a ser los beta bloqueantes. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Resección del tumor, ¿no ves? Del feocromocitoma. Entonces, tendrás que ver cuál es la etiología.
para que tú des un tratamiento adecuado secundario a la causa que está condicionando la hipertensión arterial. Por ahí es aldosteronismo primario. Por ahí es el paciente, una mujer que está tomando estrógenos y está tomando durante largo tiempo. ¿Qué le vas a decir? Oiga, deje sus anticonceptivos y pues va a mejorar la presión con los medicamentos y la supresión del medicamento que está condicionando la hipertensión. ¿Ya? O sea, por eso les digo, no es receta de cocina. El paciente es individual. O sea, el tratamiento que les van a dar es individualizado. No es que a todos les vas a dar enalapril, tiazida, antagonistas, beta bloqueantes. Cada paciente es especial porque cada paciente va a tener, primero vas a tener que saber cuál es la causa que está condicionando la hipertensión arterial. Y se los voy a dar a ustedes, que claro que no he entrado a la clase de ayer, la gama de hipertensión arterial secundaria. Se espantan ustedes, no son las 4 cosas que les damos nosotros así común y corriente. Se espantan. La gama de etiologías de hipertensión arterial secundaria, que se los voy a dar ahora que vamos a organizar los cursos para ustedes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dónde está Stephanie? Doctor, Dime. en cuanto a la efectividad de los vasodilatadores, en especial, ¿estaría esta reducida por la rigidez, ¿no?, que se da en la hipertensión, por ejemplo, en los ancianos, la rigidez vascular que sufren estos a lo largo de los años, doctor, a diferencia de un joven? Por decir, digamos, las arterias van a estar más endurecidas, ¿no ve? Pero en hipertensión, claro, esa es la del adulto, la hipertensión arterial sistólica, ¿no? Del adulto. Pero igual para el adulto tendrás que ver los medicamentos. ¿Qué es lo que se quiere? O sea, disminuir las resistencias vasculares, ¿verdad? Y todos los vasodilatadores y demás, los que hemos visto, van a disminuir las resistencias vasculares y van a producir vasodilatación y la presión pues va a bajar, ¿ya? Ahora, no es en todos los pacientes de edad que tienen la hipertensión arterial sistólica. Y no, ahora, escúchame bien, no me vayan a confundir hipertensión arterial sistólica con insuficiencia aórtica severa. Los pacientes que tienen insuficiencia aórtica severa tienen divergencia de la presión arterial. ¿Qué quiere decir? Que la presión normal es 120/80. ¿Cuál es la diferencial? 40, ¿verdad? En los pacientes que tienen insuficiencia aórtica severa puedes tener 180 con 60. ¿Cuál es la diferencial? 120. Entonces tú no me vas a decir, tiene hipertensión arterial sistólica del adulto, siendo que lo que tiene es insuficiencia aórtica severa. ¿Me entiendes? Entonces, sí tienen que ver al paciente, tienen que revisar al paciente. Ahora es muy diferente de que pues veas a este paciente con hipertensión arterial sistólica, auscultes la aorta y no tengas soplos. Entonces me vas a decir, sí, doctor, este es hipertenso sistólico por la edad, ¿no ves? La del adulto, pero no aquel que encuentres soplo diastólico en foco aórtico irradiado en banda presidencial y me digas, este es hipertenso sistólico. ¿Me entiendes la diferencia, verdad? No todo lo que vayas a tener 170 es hipertensión sistólica. Uno puede ser condicionado por insuficiencia aórtica y el otro por la edad. ¿Qué pregunta más? Está bien, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no, doctor. No, muy bien. Para el día, hemos visto ya entonces hipertensión arterial. El día lunes vamos a darles comunicación interauricular e interventricular y está bien bonito. Cardiopatías congénitas les voy a dar. Yo creo que la otra semana ya terminamos cardiología. ¿Ya? Entonces, el día lunes vean 6A y 6B, lean por favor, y es muy bonito. A los que están rotando pediatría también de los internos, esto también les va a servir.
Que tengan muy buenas noches, que descansen y estudien y nos vemos el día lunes a las 7, por favor. Gracias, doctor. Buenas noches. Que tengan buenas noches.